endocrinología lo van a ver bien. Entonces, ¿para qué necesitamos tener un adecuado conocimiento de esto? Y porque justamente tenemos que tener un conocimiento, y acá ya apuntalamos a lo que es la práctica clínica, en estimar el estado nutricional de todo individuo. Y para hacer esto tenemos que tener bien el conocimiento sobre qué instrumentos tenemos a nuestra disposición para hacer una aproximación adecuada. Y digo y enfatizo aproximación porque la carrera de la enorme mayoría de ustedes no va a estar enfocada en utilizar herramientas de alta especialización, salvo que, bueno, hagan algún máster en nutrición deportiva, por ejemplo, solo por mencionar una aplicación casi cotidiana o diaria. Pero en lo que es la práctica habitual con la evaluación del estado de salud general de sus pacientes el día de mañana, esto sin duda tiene que ser una herramienta. Ni hablar los que sigan en el día de mañana pediatría, donde la antropometría, no exactamente lo que vamos a cubrir hoy día, va a ser esencial en toda especialidad. Bueno, lo mismo sí pasa también en la especialidad de adulto, sobre todo en especialidades fundamentales, en endocrinología, gerontología, se hacen especializaciones sobre nutrición del adolescente. Estas son herramientas en las cuales van a tener que no solamente tomar un especial interés, sino que van a tener que saber más allá de lo que puede llegar a ofrecer un práctico de fisiología de 1 hora y fracción, y ni hablar cuando terminen su carrera. Entonces, ¿por qué necesitamos hacer la valoración fundamental de cualquier individuo que se nos presente el día de mañana en nuestros consultorios? Bueno, porque esto justamente va a ser un determinante, primero y principal, sobre cualquier estado patológico que pueden llegar a presentar. Esto nos va a hablar sobre el estado energético, el estado de balance energético de una persona, lo cual a su vez habla del metabolismo celular, y si está hablando a nivel de lo que es el metabolismo celular, también va a estar hablando sobre esta acción celular en diversas vías metabólicas y de defensa, para justamente contrarrestar o hacer frente a cualquier estado metabólico. Así que es fundamental para el pronóstico de cualquier estado patológico. Y debería ser una de las primeras maniobras, si se quiere, de examen físico que necesitamos hacer para cada paciente en nuestra práctica diaria y en su futura práctica diaria que van a tener eventualmente. Entonces, no solamente esto tiene un valor en nuestro frasco, en nuestra burbuja hospitalaria o de consultorio, de clínica, donde probablemente la enorme mayoría de ustedes tengan el objetivo de establecer y de ejercer. Pero existe otro aspecto de lo que es el desarrollo de la medicina, y es el aspecto estrictamente académico, pero también con un fundamento en los estudios epidemiológicos que uno puede llegar a hacer. Entonces, cuando queremos aseverar la incidencia o prevalencia de estados nutricionales en grandes poblaciones, bueno, los estudios antropométricos son esenciales para justamente establecer cuál es la prevalencia de obesidad en mi población, obesidad infantil, de estado hiponutricional o malnutrición por desaprovechamiento o déficit nutricional. Y para esto justamente se utilizan diversas fórmulas, y es esencial justamente para el armado de información epidemiológica en algún grupo específico que yo quiera estudiar. Y bueno, ni hablar del efecto que van a tener estos resultados, si queremos analizar, en lo que es el futuro de una población
y proyectar la incidencia patológica que puede llegar a tener si aplicamos muy bien estas fórmulas, ¿de acuerdo? Así que bueno, esto también es un poco para abrirles la cabeza sobre qué cosas uno puede llegar a establecer con el conocimiento de medicina, ¿sí? Eh, Creo que es igual de importancia generar la pregunta para justamente aquellos que vayan a tener el rol académico y el desarrollo de proyectos de investigaciones prácticamente como su eh, práctica diaria, en ofrecer la respuesta, y es así como se completa el círculo, a los que eminentemente hacemos un trabajo clínico diario, si se quiere decir de esta manera, y saber dónde justamente enfilar esto. En lo que a mí me respecta, siendo cardiólogo infantil, me hago la pregunta sobre cuál es la incidencia de obesidad en este grupo de población tan específica que estoy viendo y cómo yo puedo establecer este porcentaje en aquellos que van a desarrollar alguna enfermedad cardiovascular, no a una edad de 60 años, sino a los 20 o a los 40 o a los 50 años también. Entonces, la habilidad de seleccionar poblaciones o cohortes, ¿sí? Donde van a ser valores representativos para el tipo de población, yo tengo que justamente entender cómo tengo que dirigir mi práctica diaria y no solamente decir, bueno, es gordito por la edad y probablemente sea necesario tratar de cambiar un poco la estadística para saber hacia dónde vamos en la población. Bueno, sí, probablemente no es lo más apelativo que tengan que ver de todos los prácticos que tengan, pero todo aquello que no contribuya a justamente hacer un diagnóstico particular y que tenga una suerte de cambio en los próximos minutos o horas después, es difícil comprender esta narrativa sobre qué bien que podemos llegar a hacer el día de mañana. Pero bueno, es importante que algún sector de su cabeza tenga esto, un poco esto en claro. Eh, Tengo acá abierta el práctico y bueno, obviamente que también antes de entrar a lo que es la clase en sí lo tenía abierto y no va a funcionar del todo si seguimos paso a paso esto. Pero bueno, sí un poco ir sobre algunos de los conceptos acá, que veo que muchos de estos no hemos continuado de corregir. Eh, pero bueno, ciertamente voy a hacer hincapié específicamente sobre qué es lo que se hace hoy en día para establecer los grupos de riesgo en cuanto a un índice de masa corporal elevado o bajo, y a qué es lo que debemos adosarle al índice de masa corporal y por qué vendría a llegar a ser algún tipo de información de por sí sola que ahora vamos a analizar con ustedes. No creo que tenga demasiado rapport, pero bueno, obviamente la idea es que se vayan, que no es el índice de masa corporal por sí solo una fórmula que nos vaya a llevar um, con un gran poder diagnóstico y pronóstico para poder establecer la patología o el desarrollo de la patología que puede llegar a tener una persona. Entonces, el objetivo es simple. Necesitamos valorar el estado nutricional de una persona y qué herramientas necesitamos. Bueno, ante todo ya han hecho un poco de prácticas, o probablemente algunos de ustedes no, en lo que es tener los datos principales de una persona si estamos estableciendo los datos de una historia clínica. Así que antes que nada, tenemos que saber qué población estamos analizando, y nuevamente esto desde una estructura epidemiológica amplia, pero también necesitamos establecer si vamos a estar particularmente con un paciente, saber muy bien a qué parte, mejor dicho, de la población pertenece esta persona. Entonces, tenemos que saber que esto no es para toda la misma población, no es lo mismo distintos grupos de etnias a la cual puede pertenecer una persona a la cual estoy haciendo la evaluación, no es lo mismo si estoy
viendo una persona que pertenece al África subsahariana, como a el Asia septentrional, como el norte del continente americano, o alguien de la Mesopotamia argentina o de la Patagonia argentina y del noroeste argentino, y así sucesivamente. Entonces es muy importante establecer la información amplia sobre el tipo de población sobre el cual trabajan. Hay muchas diferencias y hay muchos trabajos, incluso hasta podríamos llegar a decir que dentro de la provincia de Río Negro probablemente es muy difícil comparar una población con otra. Alto Valle versus la población de la cordillera. Entonces es muy importante establecer estas diferencias. Y bueno, por supuesto, las diferencias ya más evidentes en cuanto a lo que hace a la edad de la persona, el sexo de la persona, los dos grandes delimitantes, o al menos en la cual la gran mayoría de las fórmulas que vamos a ver ahora, son justamente los dos grandes dicotomías que vamos a seguir, que son justamente edad y sexo. Una vez establecido esto, entonces ahora sí estamos listos para encuadrar o tener el marco teórico sobre cómo vamos a encaminar estas distintas formulaciones. ¿Qué es lo que precisamos en el consultorio? No vamos a precisar de muchos elementos, sobre todo los que nos vamos a dedicar a al ejercicio de medicina clínica en las grandes ramas, que son básicamente, si voy a hacer ya sea clínica médica, muchas de estas prácticas van a ser los consultorios, aquellos consultorios ginecológicos o obstétricos, sobre todo en lo que hace a la población femenina, ¿sí? desde la mal llamada o polémicamente llamada edad fértil en adelante. Así que básicamente es contar con una buena balanza. Se prefieren las balanzas de pie calibradas, con tallímetros, ¿sí? Para justamente en el mismo paso o acto establecer justamente el peso y la talla de la persona. En un marco y un escenario ideal, las personas al pesarse tienen que estar con lo mínimo de ropa indispensable. Si uno, y hay guías escritas para esto, hay guías escritas para todo, punto. Pero justamente lo que marca es, la persona tiene que estar en ropa interior y con algo que sea una mínima capa de ropa que lo cubra, y esto es en los lugares que los ofrecen, que acá en la Argentina hay muy pocos, algún tipo de bata liviana, ¿sí? Simplemente para cubrir el pudor lo mínimamente necesario, pero justamente con el objetivo de obtener el peso de la persona lo más cercano a lo posible. Así que esto con el fin de evitar de establecer el peso erróneo de una persona, pesándolo con, supónganse que es invierno y las personas vienen con muchas capas de ropa, con probablemente el calzado más pesado que tengan. Entonces estamos infiriendo el peso de una persona de una manera muy errónea. Entonces, ¿cuál es la solución práctica? ¿Cuál es la más fácil? Tratar de que tenga el mínimo de ropa posible. Entonces, lo que cubra de la cintura para abajo con lo que estén, sin calzado en lo posible, y si la persona puede removerse la parte superior sin sacarse el corpiño en las mujeres, eso sería lo ideal. Hay muchos que directamente pesan con ropa y restan entre 300 y 500 gramos. No sería lo ideal, pero bueno, es un poco una fórmula de dedo que muchos y muchas han dado en tener. Pero bueno, ni hablar cuando queremos establecer la talla de una persona. Ahí sí tratar de usar altímetros calibrados. Es muy difícil utilizar una cinta métrica por tratar de establecer una posición vertical adecuada de la persona. Este es un es un elemento de medición que no tiene una rigidez tal para establecer la altura adecuada de una persona. En niños hasta 3 años, como dato de color, se miden acostados. A partir de los 3 años y medio, 4 años ya se puede medir en posición vertical.
pero es mejor establecer la altura de una persona con un elemento de medición rígido para así tener una talla adecuada. ¿Por qué vamos a obtener peso y talla? Porque esta es justamente la manera en la cual vamos a establecer el índice de masa corporal de una persona. ¿Qué otras cosas vamos a tener a mano en el consultorio para establecer el índice nutricional de una persona o justamente las mediciones adyuvantes al índice de masa corporal y a la talla y el peso de una persona? Bueno, vamos a hacer distintas mediciones con centímetros, que tiene que ser de un material no elástico, tiene que ser lo suficientemente maleable para que yo pueda colocarlo alrededor, ya sea de el brazo de un paciente, la cintura o la cadera de un paciente. Es decir, no podemos utilizar cintas metras metálicas de la ferretería. Son buenos para medir justamente estructuras que no van a tener o van a tener una rigidez para poder usar este elemento, pero ciertamente el cuerpo humano no es uno de ellos. Así que traten de que estas cintas, que son similares a las cintas de costura que se utilizan, estos son de un material, de un tipo de tejido combinado con algún tipo de tejido orgánico con plástico para que no justamente se haga el stretching, el estiramiento, ya que un centímetro así no es lo mismo que un centímetro así. Así que eso justamente va para hacer esta medición. Entonces, en sus consultorios estrictamente médicos no hace falta más de estos materiales. No voy a entrar en lo que es la parte, sí vamos a analizar, hay algunos videos que yo les voy a ir mostrando ahora, imágenes, pero en su práctica médica diaria, sobre todo en estas especialidades de lo que se denominan especialidades básicas, que muchos de ustedes van a pasar para hacer un entrenamiento en esto, no vamos a necesitar mucho más que estos materiales. Sí, luego están los calpímetros, que vamos a ver alguna imagen de estos, que son calipers calibrados. Uno puede reemplazarlos por algunas de estas reglas calibradas que utilizan los arquitectos o diseñadores, pero no son buenos, ya que no son buenos para retener lo que realmente queremos medir, que es justamente el pliegue cutáneo graso, ¿sí? Y muchas de estas reglas, que ni idea cómo se llaman, pero son estas que se desplazan, ¿sí? Para medir los diámetros internos y externos de una tubería, por ejemplo. No sé si alguien sabe lo que estoy hablando, no sé cuántas ferreterías tienen encima, pero son reglas que tienen un, un proyector desplazable y dos picos, ¿sí? De un lado picos gruesos y del otro lado picos más angostos, y habitualmente esto se coloca dentro de cañerías, por ejemplo, para medir diámetros externos y internos para saber si puedo meter un caño dentro del otro. Los que ya han hecho este práctico en presente, en carne y huesos, creo que probablemente sospechen de lo que hablo. No se recomienda usar ese elemento porque es muy malo para justamente separar el pliegue graso cutáneo o adiposo cutáneo del músculo, y entonces eso es lo que justamente quiero hacer para medir los pliegues, y ya vamos a hablar en un segundo sobre qué tipo de pliegues vamos a medir, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo medimos el índice de masa corporal de una persona? Antes de pasar a eso, hay un apartado en el práctico que dice métodos, que bueno, esto un poco habla sobre cómo harían ustedes para hacer el práctico in situ, que lo ideal, y esto pocas veces se logra en la práctica diaria, pero sí hay un buen punto en el apartado métodos que dice el práctico en PETCO sobre tener en cuenta sobre qué momentos del día estamos pesando a la persona. Y esto es esencial no solo por la relación que hay con la alimentación de una persona. Si acabo de comer, probablemente haya una diferencia, ya que estoy agregando a mi masa la masa de lo que acabo de ingerir. Y lo mismo si
puede variar mi peso o no después de hacer una defecación, y sí, porque también estoy sustrayendo esa masa. A lo que voy es que hay muchísimos elementos que van a interferir con el peso, pero probablemente no de un modo muy significativo. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta más bien en la práctica, más que establecer si acabo de comer o si acabo de beber? Porque es raro que una persona, antes de ir a un consultorio a la cual estoy esperando para venir y pesar, beba 2 litros de agua de una sola sentada. Va a ser muy raro. Es probable que haya acumulado algún volumen similar de agua hasta ese momento, pero es probable que en el balance de egresos en que haya ido orinando esa persona antes de pesarse, haga que la variación de peso de ese día y de ese momento sea no significativa, o sea, de algunos gramos en el cálculo de lo que yo voy a hacer o lo que vamos a hacer ahora no vaya a tener una variación significante. Pero sí que tengo que tener en cuenta qué condiciones patológicas puede llegar a tener esa persona para que justamente pueda agregar masa o elementos que alteren justamente la masa corporal que vaya a establecer una variación significativa de peso. ¿A qué es lo que me refiero acá? Y si una persona va a tener alguna condición patológica en la cual implique que yo pueda llegar a retener más líquidos, ya han visto fisiología renal y fisiología cardíaca, y han visto cómo justamente estos dos grandes grupos fisiológicos que hemos estado viendo se encargan de distribuir nuestra distribución de agua total. Así que si yo tengo el fallo de alguno de estos dos sistemas, puede que probablemente tenga una contribución a retener líquido mucho más de cualquier otra persona que no tenga una alteración en esto. Entonces existe lo que se llama el concepto de peso seco y peso húmedo en este tipo de pacientes, en donde el peso seco de un paciente es cuando yo puedo establecer, ya sea por intervención médica o de cualquier otra manera, en que la persona sin exceso de líquido esté en este tipo de, o en este número, o en este momento de masa corporal sin un exceso de líquido. Y cuando justamente evidenciamos, y ya hemos visto o hablado del concepto de edemas cutáneos, cuando vemos abotagamiento, podemos tener acumulación de edemas en el rostro, entonces vamos a tener edema palpebral, en los miembros inferiores, podemos tener ascitis, que es la acumulación de líquido en nuestra cavidad Profe, abdominal. Sí. pero ¿de cuánto puede ser la variación del peso en esos casos? Por eso, Muchísima, muchísima variación de peso. Muy buena pregunta. Probablemente no sospechaban que eso podía llegar a pasar. Y sí, claro que llega a pasar. Eh, y ni hablar de, ya que sos vos la que me ha hecho la pregunta, María, si algunas de ustedes están tomando medicamentos de anticonceptivos orales, por ejemplo, la gran influencia, y lo van a ver ahora, no necesariamente lo saben, pero lo estoy haciendo como un poco de spoiler a cuando vean las hormonas reproductivas. Hay una gran influencia sobre justamente el balance estrogénico-progesterogénico, la progesterona, en justamente que es la retención de líquidos. Y probablemente algunas de ustedes hasta lo hayan notado. Y hay una gran diferencia en cuanto a la variación de peso que puede tener una persona. Esto lo menciono porque probablemente sea un ejemplo más a lo que se puede llegar a relacionar ustedes ahora, ya que no han visto tantos pacientes probablemente con patología cardíaca o hepática o renal. Pero estas personas pueden acumular litros y litros y litros de agua, sobre todo en la cavidad abdominal. Pueden acumular litros de agua, literalmente litros estoy hablando, en el tejido celular subcutáneo, por lo cual como producto hace edema. Así que sí, hay una gran influencia sobre estos estados y por eso justamente existen los conceptos de peso seco y húmedo. Pero sí, está muy bien tu pregunta, María, ya que uno probablemente no se haga una idea de cómo puede llegar a variar esto y por qué puede variar esto.
Y nuevo paréntesis, porque no puedo evitar de hacerlo, ya que es mi especialidad, pero en pediatría hay una diferencia fundamental, ya que la mayoría de los tratamientos es según el peso del paciente. Y si tenemos pacientes con patologías como estas, que existen en pediatría, y lo vamos a calcular a un peso 2 o 3 kilos más, corremos el riesgo de justamente uno de los tantos riesgos es dar una medicación errónea, ya que hemos tomado un peso erróneo, ya que la medicación habitualmente no va a tener un efecto de fármaco-distribución o de dinamia en un medio líquido. Yo quiero contar justamente cómo ese fármaco va a tener una acción en el medio corporal donde se va a metabolizar. Pero bueno, hablamos ya suficiente de esto. Creo que a lo que va el propósito de la pregunta que se les hace es, tenemos que tener en cuenta las condiciones en las cuales podemos llegar a tener un peso que va más allá de, el tejido fundamental que queremos asignar a una persona. ¿Y cuáles serán estos tejidos que justamente van a establecer el concepto de lo que quiere apuntalar el índice de masa corporal? Que el índice de masa corporal no es más que una fórmula matemática que establece la relación con la altura y el peso de una persona. Y esto es algo que se ha descrito en el siglo XIX, gente. Esto no es algo que es algo reciente, pero sí se utilizó como herramienta médica en la década del 70 recién. Entonces, ¿qué pasó desde una fórmula matemática antigua que solamente relaciona lo que es el peso y la altura de una persona, a decir, bueno, esto es uno de los marcadores médicos de este reciente uso que sirve bastante? Y básicamente lo que queremos establecer es la composición o lo que compone la mayoría de la masa corporal de una persona. ¿Y cuáles son los principales componentes de la masa corporal de una persona? Si alguien quiere arriesgar y decirlo. Músculo, grasa. Músculo y grasa. Agua. Perfecto. Tenemos masa ósea también. Y tenemos, por supuesto, el agua corporal. Pero acá, como justamente lo que queremos establecer es cuál va a ser el tejido metabólicamente activo que más va a fundamentalmente componer nuestra masa corporal. Y básicamente la respuesta es justamente las primeras dos que han dicho, lo cual están bastante bien encaminados en esto ya. ¿Sí? Entonces básicamente queremos ver cuál es el componente graso y para establecer aquello directamente que se compone el resto del no graso. ¿Sí? Eso es lo que justamente queremos establecer. Entonces, ¿cómo se define una persona obesa? Una persona obesa o con sobrepeso simplemente tiene una mayor distribución de la masa corporal que favorece al componente de tejido graso. Es decir, en simples palabras y más cortas, un exceso de grasa corporal. Eso es básicamente lo que es la obesidad. Si vamos para el otro lado, ¿sí? Es decir, si vamos al otro extremo, muy probablemente no solo tenemos una depresión de masa grasa, sino que también tenemos un riesgo del comienzo de depresión de otros tejidos, y más probablemente aquel tejido muscular de una persona. El componente de agua de una persona básicamente se mantiene constante, ya que han visto los compartimentos hídricos en las primeras unidades de fisio. Vemos que gracias a la homeostasis, sobre todo fundamentalmente a la homeostasis renal, el contenido de agua total de una persona se va a mantener bastante equilibrado. Entonces, y tampoco esto es un componente desde el punto de vista estricto por su composición metabólicamente activo. Sí, por supuesto que tiene un rol en formar parte de las vías metabólicas esenciales, o que justamente las vías metabólicas van a establecer cuál va a ser el punto en tener más o menos cantidad de agua en el cuerpo. Pero a lo que vamos es qué tipo de tejido va a ser el que va a ser aprovechable por los nutrientes y por ende el que va a tener un mayor rol en lo que es la composición corporal, que me va a establecer a su vez qué tipo de pronóstico puedo tener yo durante mi estado no patológico, pero más importantemente si yo puedo llegar o desarrollar una patología o si yo ya estoy cursando una patología. ¿Qué es lo que justamente hace la gran diferencia acá?
que también el índice de masa corporal es un marcador del metabolismo celular, ¿sí? Vamos a profundizar sobre estos puntos ahora, ¿de acuerdo? Entonces, si yo obtengo el peso de una persona y obtengo la altura de una persona, ¿cómo puedo establecer estos dos valores para sacar el índice de masa corporal? O básicamente, ¿cuál es la fórmula del índice de masa corporal? El peso sería en kilogramos, dividido la talla en metros al cuadrado. Perfecto. Entonces ahí están viendo la fórmula que María les acaba de decir. Y esto es universal, porque probablemente algunos de ustedes se pregunten, y en aquellos lugares donde no utiliza el sistema métrico, como en Gran Bretaña o en Estados Unidos, la fórmula es en un entorno médico, siempre utilizando las unidades del sistema internacional. Es decir, kilogramos para el peso de una persona y metros para la altura de una persona, ¿sí? Así que si hay personas viviendo en estos lugares donde no es utilizado popularmente el sistema internacional, muchas veces pueden llegar a ver que reemplazan estos valores por libras o pulgadas o pies. Pero en la práctica médica de estos lugares geográficos siempre van a ser kilos y metros. Entonces con esto vamos a obtener una cantidad de números y esos números nos van a dar esta escala. No sé si están todos viendo acá la escala que aparece en la pantalla. Sí, se ve, profe. Sí, bien, creo que no lo puedo modificar mucho más con el zoom. Pero básicamente nos va a dar el número, ¿para qué? Para poder clasificar en estos distintos estadios la condición, ¿sí? De una persona para hacer un diagnóstico. Y esta es la gran pregunta y se la voy a hacer a ustedes para ver qué impresión les da. Entonces, ¿sacamos el índice de masa corporal porque es un método para hacer diagnóstico? Si no quieren hablar, pueden usar la herramienta de alzar la mano si quieren, aquellos que creen que es una herramienta diagnóstica. Sí. Escucho ya un sí. Da una aproximación, profe. ¿Cómo? Que da una aproximación más que un diagnóstico exacto. Da una aproximación. Bien. ¿Alguna otra definición que crean? No necesitan estar en lo correcto. Simplemente saber qué es lo que opinan. Ahí estoy abriendo el chat para ver qué ponen. Ahí ya veo que Justina dijo que no, Analía también dijo que no. Bueno, hay un poco de escepticismo sobre si esto es diagnóstico, por lo que veo en lo que han respondido. Ahí Candela también dice que no. Y bueno, me alegra ver que están encaminados a lo que realmente es este índice de masa corporal. No es una herramienta diagnóstica. Entonces, esto es algo que si ustedes ya comienzan a entender esto desde su formación de pregrado o en la carrera, es muy importante, ya que hay muchos médicos y médicas ahí afuera que utilizan esto para directamente decirle a su paciente, y esto tanto lo he visto en la adultez como hoy en día veo en niños, en que directamente le dicen al paciente o a los padres del paciente o a las madres del paciente, en que, bueno, este es su índice de masa corporal, su hijo eso, punto. Y hay que tener mucho ojo con eso, porque justamente como muchos de ustedes están aseverando, no es un mecanismo diagnóstico. No utilizaría la palabra aproximación, creo que por una cuestión semántica, no quiero sugerir que la que respondió eso está equivocada, simplemente que lo que es un test de tamizaje, si se quiere, ¿sí? Es decir, que es una de las tantas herramientas que en combinación con otras, ya sea medidas y más importantemente datos clínicos que estoy sacando de la persona que tengo frente mío y que estoy haciendo la valoración nutricional, para justamente alcanzar un diagnóstico. Entonces, muchos de ustedes que por ahí ya han utilizado en ustedes mismos o con sus parientes o quien sea esta herramienta del índice de masa corporal,
probablemente se han puesto medios nerviosos o nerviosas al decir, uy, che, estoy en sobrepeso, estoy en obeso, ya está, este es mi diagnóstico y tengo que hacer algo con esto. No está mal preocuparse si están justamente en los grandes extremos de estos números, espero que no, pero es muy importante entender que si solamente me valgo de esto, no estoy necesariamente conduciendo a un diagnóstico y listo. Tenemos que actuar en base solo a lo que el índice de masa corporal me refleja. No, hay que justamente combinarlo con otro tipo de instrumentos, mediciones y más importantemente, qué otras cosas de un paciente tengo que analizar al obtener un examen clínico, para justamente tener la mayor información y ver qué es lo que quiero hacer. Entonces, muchos de ustedes se dirán, pero si no es diagnóstico, ¿para qué usamos el índice de masa corporal? El índice de masa corporal por sí solo sí ha hecho una herramienta de contribución enorme en lo que es la práctica médica habitual. Y esto es porque ha tenido impacto en dos tipos de mediciones, por lo cual yo puedo justamente usar esta medida que es aceptada para valorar, en primer lugar, la composición corporal, o en aproximar la composición corporal de una persona. Y esto no se está utilizando demasiado porque antes se categorizaba a una persona que decía, bueno, si el índice de masa corporal está bajo, tiene poca grasa, y si está aumentado, tiene un exceso de grasa. Esto era el comienzo, ¿sí? Hace 30, 40, 50 años atrás. Y hoy se ve que justamente no. Y este es uno de los grandes pitfalls, que se llama, o una de las grandes... está mal, pero no está tan mal. Entonces, ¿qué es lo que justamente hace el índice de masa corporal? Engloba mucho de lo que es no solamente el tejido muscular, sino también el tejido adiposo de una persona. O al revés, engloba lo que es el tejido muscular de una persona, pero también incluye toda la grasa de una persona. Entonces acá estriba básicamente el problema del índice de masa corporal utilizado de manera aislada, y que ya veo que es un poco de las preguntas que están sacando acá, tanto Analía como Justina. Entonces Analía pregunta, si se puede tener un valor de IMC que no demuestre la cantidad de grasa. Entonces, en una persona que tenga un índice de masa normal y en realidad tiene una cantidad de grasa que lo hace obeso, exactamente, y te has explicado muy bien. Entonces, estadísticamente es raro que el índice de masa corporal de esa persona que tenga un aumento del tejido graso vaya a dar normal. Pero sí, si uno actúa solamente haciendo una transpolación simple de datos, es probable lograr esto en un modelo teórico más que nada. En lo práctico es muy improbable que tenga un índice de masa corporal en rango normal, pero sí, a lo que Justina justamente también pregunta, y es acá donde justamente tiene sentido, es si un físico-culturista, vamos a suponer que esta persona tiene una gran cantidad de masa muscular aumentada, podría ser obeso en caso de solo pensar en índice de masa corporal. La respuesta es sí, si solamente nos encuadramos cuadradamente, valga la redundancia, en establecer que el índice de masa corporal es una herramienta diagnóstica solamente porque si ya tenemos 34 en una persona y yo sin verla, simplemente digo, sí, esa persona es obesa, pero no, se trataba justamente de una persona con una gran cantidad de masa muscular y que puede llegar a tener un valor elevado, ¿sí? Por encima de 30, como muchos hablamos, para establecer qué persona está en el rango de riesgo de salud teniendo ese índice de masa corporal, pero en realidad estamos hablando de que tiene una gran cantidad de tejido muscular. Entonces, creo que las preguntas de sus compañeras encaminan para tratar de entender cuál es el gran problema del índice de masa corporal. Pero básicamente, ¿qué es lo que yo estoy midiendo con esto? Globalmente, lo que estoy midiendo es la cantidad de grasa corporal que yo estoy tratando de señalar. Y lo que justamente tiene un gran impacto en esto
es qué es lo que pasa a nivel celular y más que nada qué es lo que pasa con el nivel de metabolismo celular en individuos con una mayor cantidad de tejido graso que puede estar reflejado, muy probablemente reflejado, y esto es un poco la duda que vos tenés, Analía, en una persona que vaya a tener un índice de masa corporal elevado, porque muy probablemente sea a expensas de un aumento de tejido graso. Y esto se explica en cómo el índice de masa corporal es una herramienta que ayuda al pronóstico en fundamentalmente el desarrollo, el riesgo de desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Y acá es donde justamente estriba el punto en hacer el índice de masa corporal en todas las personas adultas, básicamente en cada visita que tengamos. Nuevamente, el índice de masa corporal, si yo hoy me lo mido y está en 31, chao, fui, me va a agarrar un infarto a los 40, no. Tengo que combinar esto con otro tipo de información. Tengo que ver qué sexo, qué edad, cómo es el nivel de estrés que está viviendo esa persona, cómo es la alimentación de esa persona, qué antecedentes familiares o genéticos o predisposición ambiental tiene esa persona. Entonces, el índice de masa corporal es una de esas factores de herramientas que voy a considerar englobando con el resto para establecer el riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero tiene más importancia el índice de masa corporal que otras en establecer específicamente el riesgo de enfermedad cardiovascular. Sí, es un factor predictor individual muy importante. Así que por más que la persona sea un trabajador del petróleo a un instructor de yoga, si el instructor de yoga tiene un índice de masa corporal mucho más alto que el trabajador del petróleo o algún otro trabajo sumamente riesgoso o estresante, es el parámetro que más importa ahí justamente es el índice de masa corporal, ¿sí? Por más que todo el yoga que haga, probablemente tenga una alimentación muy mala, solamente come ultraprocesados, tiene 5 familiares que fallecieron de un infarto y tiene un índice de masa corporal de 39, no me gastaría demasiado en tratar de desmenuzar si hay una gran diferencia de masa muscular o grasa, ya que esa persona muy probablemente, por más que tenga un factor de estrés nulo, pueda llegar a tener un factor muy elevado de riesgo cardiovascular. Y esto cómo justamente se explica, y porque se explica que los estudios que se encargaron de estudiar esto y de dar el factor diagnóstico, pronóstico de índice de enfermedad cardiovascular es justamente la gran relación y estrecha relación que hay con la proliferación y aumento de tejido graso y la influencia de esta a nivel metabólico celular, con lo que se desarrolla este concepto relativamente nuevo en medicina, pero ya básicamente ustedes van a entrar en un mundo de la medicina donde ya es un hecho, que es justamente el concepto de lo que se denomina como enfermedad metabólica, que básicamente aúna una serie de factores que hacen a una mala utilización de muchos niveles, muchos distintos de linajes celulares, pero más específicamente el adiposo, con el rol que juega el exceso de la leptina y eventualmente con la resistencia a la insulina, cosa que lleva a una mayor acumulación de glucosa, mayor glucemia y el desarrollo o el riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2, con lo que establece el desarrollo eventual de diabetes, que es un factor fundamental en el desarrollo de enfermedad coronaria y el desarrollo eventual de un síndrome de coronario agudo, y que esto desarrolla a una insuficiencia cardíaca, y esto se ve en edades cada vez más tempranas. En el pasado estábamos hablando que una persona para desarrollar un infarto como mínimo tiene que tener 60 años. Hoy se está viendo que cada vez más hay una incidencia de enfermedad coronaria y enfermedad cardíaca precoz a los 30, 40 y 50 años. Y todo esto lo podemos establecer de manera temprana, importantemente con el índice de masa corporal como un marcador predictor muy importante. Entonces, esta es la importancia del índice de masa corporal. Correlaciona qué es lo que nosotros podemos establecer, la cantidad de tejido graso corporal y en función del porcentaje de grasa corporal de una persona. Esto, a su vez, es justamente un marcador de riesgo de enfermedad
de muerte prematura por desarrollo de enfermedad cardiovascular en una persona. Y, pequeño paréntesis, esto es un determinante también que en oncología clínica se utiliza para el riesgo de pronóstico en pacientes con algún tipo de cáncer. Lo sirve más para algunos tipos que otros, pero es justamente una de las herramientas que también se utilizan. Entonces, insisto, el índice de masa corporal no es diagnóstico. Es un instrumento muy importante para establecer qué factores de riesgo puede llegar a tener una persona, y básicamente nos está hablando sobre el porcentaje de grasa corporal que puede llegar a tener una persona, y cuando tenemos este tipo de problemas tenemos que pensar justamente en la cascada de problemas relacionados con la obesidad, que ya establecimos es el aumento o el exceso de porcentaje de masa grasa o de tejido graso corporal. Entonces, los problemas que lo abarcan, aparte de los mencionados del sistema cardiovascular, ya habíamos dicho el riesgo de desarrollo a síndrome metabólico, resistencia a la insulina y desarrollo de diabetes 2, el desarrollo de una menopausia precoz, el desarrollo de apnea obstructiva del sueño, y el desarrollo de hipertensión tanto arterial como hipertensión pulmonar, justamente la hipertensión pulmonar desarrollada secundaria por la apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Que son episodios en donde uno no respira de noche, ¿sí? Habitualmente esto desarrollado por la gran masa grasa, ¿sí? Y las enfermedades gastrointestinales más comunes, la más común de todas, el desarrollo de cálculos biliares y enfermedad de la vesícula biliar y de los conductos biliares, pero la más importante es el riesgo aumentado del desarrollo de cáncer de colon, ¿sí? Entonces me estoy centrando más en esto porque quiero que noten lo importante de este índice, obviamente en adición a todo los riesgos de enfermedad que uno puede desarrollar. Y me olvidaba dentro del gasto del tracto gastrointestinal, de la enfermedad gastrointestinal, el desarrollo de la esteatosis hepática, que es el aumento de la cantidad de grasa dentro del hígado. Y esto es un factor que predispone al eventual desarrollo de cirrosis. La cirrosis es la fibrosis celular hepática, que justamente lleva a una insuficiencia, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esto concatena muchas de las cosas que, bueno, muchos de ustedes ya van a empezar a ver en las materias de taller y todo esto, ¿sí? Entonces, van a ver el ejemplo ahí en el práctico de el índice de, ¿cómo se llamaba? El índice de estructura corporal, eso ya es vetusto, eso ya es viejo, eso no se usa más. Así que eso ya lo pueden sacar, eliminar del práctico, no tienen que memorizarse, aprender esos valores, eso ya no se utiliza en la práctica. Puede que, no sé, algún epidemiólogo lo use, pero esto no es de importancia médica, y eso es lo fundamental que ustedes tienen que saber. Entonces, volviendo a qué es lo que podemos nosotros aportar y sumar en nuestros mecanismos de evaluación de composición corporal, ¿sí? Lo más importante que tenemos que establecer es el porcentaje de masa grasa, ¿sí? Que si bien no hay un estándar, y esto es justamente por cómo varía, ¿sí? en determinada población y sobre todo el sexo, hay porcentajes o valores que fundamentalmente salen de los organismos que estudian la alimentación de una persona, es decir, organismos nutricionales y sobre todo organismos deportivos. ¿Cuál va a ser la cantidad de grasa a la cual voy a tratar de apuntar para determinado atleta o determinada persona que tiene que seguir ciertos lineamientos nutricionales porque probablemente esté en riesgo ya sea de desnutrición o de sobrepeso y obesidad? Así que se establece que los porcentajes de masa grasa sean aproximadamente entre el 10 y el 22% para hombres
y naturalmente, como en las mujeres hay un mayor predominio de tejido graso, aproximadamente hasta el 32% de la composición corporal total para mujeres. El tejido graso es un tejido esencial, ¿sí? Ya lo han establecido las diversas vías metabólicas que hemos estudiado, así que no es una obviedad decir que necesitamos este tejido. Así que tenemos ciertos umbrales de tejido mínimo en que el 10 al 13% tiene que ser sí o sí un porcentaje para la masa corporal de una mujer y hasta el 3% en el hombre, ¿sí? Insisto, son más o menos un promedio de información que estuve recolectando y básicamente aúna un poco los porcentajes que tienen que saber. Tienen que saber esto de memoria en absoluto, esto no lo tienen que saber de memoria, pero básicamente les da un poco el barrio o los valores que uno probablemente esperaría ver en alguna de estas fuentes, ¿sí? Entonces, ya que estamos hablando de esto, ¿sí? Vamos a hablar sobre ¿qué pasa cuando yo tengo un índice de masa corporal, como habíamos dicho ahí en la tabla, ¿sí? Ya menor a 19 o 18,5 según alguna de las tablas, ¿sí? Entonces podemos estar muy probablemente en una persona adulta ante un mal llamado desorden porque es una traducción incorrecta, así que vamos a hablar sobre enfermedades de la alimentación, que básicamente hablan sobre alteraciones psicopatológicas o alteraciones psiquiátricas en lo que hace que una persona o no va a alimentarse, que va a ir desde una hiporexia a una anorexia restrictiva, al extremo psiquiátrico de esto, que es la anorexia nerviosa, donde el trastorno psiquiátrico es de rechazo absoluto a la alimentación, que esto lleva a una restricción severa de calorías, y la persona no ve que justamente la depresión corporal que sufre, justamente por una distorsión patológica. Entonces, la persona va a estar, obviamente, de un aspecto demasiado o demasiada, es decir, con esta apariencia, como se dice vulgarmente, de piel y huesos, personas fatigadas que obviamente si no tienen un sustrato energético van a estar en la cama, van a tener un andar muy cansino, las características de la severidad cutánea con lo que esto se manifiesta, ¿sí? Piel muy seca, que se escama fácil, la pérdida de pelo, un pelo más frágil, todo esto es por la deficiencia de vitaminas, ¿sí? Esto también produce un color de piel más amarillento o pálida, la persona está más irritable. A las personas que, por lo contrario de la anorexia, son bulímicas, ¿sí? O bulímicos, que hacen hábitos de sobrealimentación para luego inducir el vómito, o tomar laxantes o diuréticos en exceso, o son personas que están todo el tiempo haciendo un entrenamiento excesivo para hacer una quema de calorías, y lo digo así porque es incorrecto, una quema de calorías de más, ¿sí? Entonces todo esto es algo que tenemos que establecer. Muchas veces tendemos a pensar que si estamos haciendo el índice de masa corporal es para ver si hay una persona obesa, pero también van a haber trastornos alimentarios, y esto es muy importante, que mientras más temprana la detección, más importante va a hacer que podamos evitar estos trastornos, ¿sí? Bien. ¿Qué herramientas vamos a utilizar para medir justamente o a tratar de hacer una aproximación en una persona que queremos tratar de establecer el exceso de masa de grasa? Primero se habla de este tipo de distribución de grasa corporal justamente por la influencia hormonal que existe tanto en la mujer y en el hombre. Entonces se habla de aquella obesidad androide justamente por la influencia de los andrógenos, el cual hace que la obesidad sea truncal por la distribución de la grasa corporal, que va a estar más justamente dirigida a la deposición en el abdomen.
¿sí? Y acá es lo que justamente vamos a hablar sobre la obesidad central, cuando tenemos una mayor distribución de grasa visceral, ¿sí? Sobre cuál va a llegar a ser el factor de riesgo para esto, ¿sí? La obesidad ginoide es justamente por la influencia de las hormonas femeninas, por la cual va a hacer que la mayor distribución de grasa corporal sea alrededor de las caderas, ¿sí? Y los muslos. Entonces esto es justamente el patrón de distribución de grasa corporal que hay que comenzar a reconocer. Entonces, no solamente vamos a tratar no solamente vamos a medir, perdón, o utilizar el índice de masa para tratar de aproximar el aumento de grasa corporal, sino que también vamos a combinar esto con dos mediciones muy importantes. Y quiero que tomen estas mediciones a diferencia de las mediciones de composición corporal que se les muestra acá, como la circunferencia del brazo, la circunferencia muscular, el área del brazo, de frisancho, en fin. Todo muy lindo, pero creo que es más importante que ustedes consideren esto, y creo que también va en pos de simplificar la información, que es mucho más importante para que ustedes el día de mañana esto lo hagan en la vida práctica. No solamente tienen que esperar a hacer cosas, pueden hacer esto entre ustedes o con ustedes mismos para justamente ver o estadificar por ahí el porcentaje teórico de masa grasa que pueden llegar a tener. Las circunferencias más importantes que van a medir en sus pacientes van a ser la circunferencia de la cintura, ¿sí? Y la circunferencia de las caderas. La circunferencia de la cintura es la más importante porque también va atado a un valor de riesgo muy importante, ¿sí? Ya que podemos establecer el riesgo de enfermedad crónica, desarrollo de diabetes tipo 2, riesgo a tener una obesidad difícil de tratar, y con esto conlleva justamente a enfermedad cardíaca y mayor desarrollo de cáncer, a que está bien establecido a cuáles son los límites superiores de la medición de la cintura, tanto en hombres, que hasta 94 centímetros, ¿sí? Ya más de ese valor tenemos riesgo aumentado, y si ya supera los 102 centímetros del diámetro de la cintura, diámetro no, circunferencia de la cintura, diámetro sería medido por dentro, ya ahí estamos ante un riesgo ya mucho más elevado del desarrollo de enfermedades crónicas. Si lo vamos a tomar riesgo para la mujer, es ya más de 80 centímetros, comienza el riesgo y a elevarse a partir de ahí, y cuando supera los 88 centímetros ya se establece que justamente lo mismo que habíamos descrito para el hombre, el riesgo ya gravemente ha aumentado. Lo mismo acá justamente que considera acá, ¿sí? ¿Cómo vamos a medir la cintura de una persona? Acá había sacado algunas ilustraciones de acá. Entonces, vamos a medir la persona de pie y vamos a ubicar, ¿sí? La costilla inferior, que justamente da el fin de lo que es la jaula torácica, ¿sí? A la misma altura vamos a unir ese punto con la cresta ilíaca, ¿sí? Que puede ser difícil de encontrar en personas con una obesidad importante, pero es un hueso que se puede llegar a palpar fácilmente. El punto intermedio de estos dos lugares, ¿sí? Va a dar habitualmente al lugar donde nosotros tenemos que poner la cinta métrica. Muchos dicen el ombligo es, a la altura del ombligo si queda, esa es. Está bien, el ombligo de una persona que probablemente no sea muy obesa, porque recuerden que el delantal epiploico en una persona muy obesa hace que el ombligo en muchas personas esté a la altura de la pelvis, y esto lo digo en serio. Así que traten de no usar la guía a la altura del ombligo. Así que establezcan los dos marcadores anatómicos fijos, que al ser óseos no van a estar alterados de una manera importante en este tipo de pacientes, ¿sí? Así que muy fácilmente ya podemos establecer esto y lo podemos asociar al índice de masa corporal. Si se meten en internet van a encontrar muchas de las fórmulas aplicadas donde unen los criterios del índice de masa corporal, la circunferencia,
sí, bien dije, circunferencia de la cintura. ¿Y para qué vamos a medir la circunferencia de la cadera? Porque vamos a establecer justamente junto con la circunferencia de la cintura, cómo vamos a establecer el riesgo si nosotros medimos, ¿sí?, la circunferencia de la cintura sobre la circunferencia de la cadera, y vamos a obtener acá un valor. No me acuerdo si ya había puesto la tablita en alguna de estas. Acá, a ver. No. Bueno, no, me olvidé de incluirlas. Pero bueno, son tablas que están en todos lados. Para que corrijan, que acá está también en el práctico cálculo del índice cintura-cadera, es un poquito más, no es tan más 1 y menos 1 como dice ahí, ¿sí? Habitualmente se establece si la persona tiene menos de 60 años, entonces se utiliza el valor de más de 0,95 en hombres y más de 0,86 en mujeres. Si está más alto de estos números, se establece que ahí está el riesgo del desarrollo de enfermedad cardiovascular. Si nuestros pacientes tienen de 60 a 69 años, se corre un poco esos valores para más de 1,03 en hombres y más de 0,9, perdón, en mujeres, ¿sí? Entonces, estos dos, junto con el índice de masa corporal, y si los ponemos esto a las calculadoras o los calculadores que se pueden bajar en distintas aplicaciones, buscar en internet, hace un porcentaje de desarrollo de enfermedad cardiovascular solamente con estos datos. ¿Qué otra cosa podemos agregar a establecer la composición corporal? El uso de calpímetros. Y esto rara vez vamos a tener esto en nuestra práctica médica habitual. ¿Para qué es esto? Porque también van a sumar justamente más datos para acercarse a el cálculo de porcentaje de la masa grasa corporal. ¿Por qué? Porque tenemos que en distintas personas se van a acumular en distintos lugares, y ahí esos son los pliegues que vamos a buscar. Los pliegues obviamente están estandarizados en infinitas tablas, y eso también corresponde a dónde van a ejercer. Hay una tabla australiana, hay una tabla europea, hay una tabla colombiana, y etcétera, etcétera. Así que tampoco son números que ustedes se tienen que aprender de memoria. Simplemente saber que dónde se van a medir principalmente los pliegues. Hay un método que se llama de 7 pliegues, que son justamente 7 lugares distintos donde van a medir los pliegues. A saber, son el tricipital, en la pantorrilla, en el pliegue subescapular, el pliegue bicipital, el suprailíaco, y luego en algunos lugares lo que agregan son el pliegue de la cintura, y creo que el pliegue del cuádriceps. Pero bueno, eso básicamente lo van a hacer habitualmente médicos ultra especializados en nutrición, especialistas en alimentación y nutrición. ¿Para qué? Para justamente aproximar más el cálculo al porcentaje de grasa, de masa grasa. Así que es importante saber bien hacer el pliegue del calpímetro, porque como les dije, tenemos que separar el músculo, porque si estamos tomando un músculo, estamos sobreestimando el pliegue. Y si sobreestimamos el pliegue, al final de nuestros cálculos vamos a estar asignando mayor grasa a esa persona, incorrectamente asignándole un diagnóstico de sobrepeso u obesidad, ¿sí? Así que hay que saber muy bien tomar esos pliegues. Y por eso digo, no es un instrumento demasiado utilizado en nuestra práctica médica diaria. Aparte de los pliegues cutáneos, ¿qué otros métodos vamos a utilizar que se puede llegar a utilizar en la práctica clínica diaria y en algunos consultorios van a ver? Es justamente la impedancia bioeléctrica utilizada en algunas balanzas. ¿Qué es la impedancia bioeléctrica y cómo se aplica al humano? Como ya han visto en las prácticos primeros, nosotros somos un sistema de cargas positivas y negativas. Básicamente se podría decir que somos una pila. Entonces, en distintos tipos de recorridos, ya sea por la cantidad de cargas positivas o negativas, vamos a tener tejidos que conducen mejor la electricidad si nosotros queremos medir a través de una corriente eléctrica. Entonces, en términos de masa grasa, ¿sí?, vamos a ver que es un muy es un muy mal conductor, y aquellos tejidos que menos grasa tengan van a ser los mejores conductores. Y esto justamente lo pueden tomar estas balanzas. La más conocida acá en Argentina
la Omron, ¿sí? Donde uno tiene este manguito que está adosado a la balanza de pie, que se ve así, tiene estos detectores metálicos que justamente estiman, midiendo justamente la capacidad de conducir la corriente en una persona. No es que te va a dar una corriente, pero es básicamente el mismo principio del electrocardiograma, que es justamente utilizar el cuerpo como un conductor. Acá entonces lo que se hace es poner el sexo de la persona, el peso en kilogramos, la altura, la persona separa en los electrodos haciendo, no vamos a poner el peso, para eso sirve la balanza, nos paramos sobre la balanza y se pesa. Y luego en este momento lo que se hace es agarrar, ¿sí? Que también en los mangos en donde se agarra tenemos estos electrodos, y al cabo de un tiempo vamos a tener la información del peso, el índice de masa corporal, el porcentaje de masa grasa teórico de una persona, acá en el ejemplo le está dando de 36%, que si es para una mujer probablemente esté bien, puede que esté en el límite superior. Acá está nuestra estimación diaria o requerimiento calórico diario. Bueno, peso otra vez, bueno, y según otros valores. Entonces, ¿cuán exacto es esto? Es bastante aproximado a lo exacto que los métodos invasivos pueden llegar a aproximar. Es bastante... es una herramienta bastante buena para el costo que tiene, sobre todo, desde luego no se lo recomendaría que una persona... El porcentaje de masa muscular, Victoria, ya que preguntas, sí, también la estima, exactamente, porque justamente mide la conducción o hace un balance de la conducción en el tejido que peor conduce, que es la grasa, y el tejido que mejor conduce, que esencialmente es el músculo. Así que también sí, esta balanza te pone esto. Entonces, a lo que iba es que normalmente no les recomendaría a ustedes que si tienen una plata de más la pueden gastar en esta balanza. Desde luego que no. Cómprese una balanza cualquiera si quieren más o menos seguir su peso. Pero en el día de mañana, si van a tener un consultorio donde esto va a ser una práctica esencial de ustedes, creo que sería bastante interesante. Creo que es algo que se puede llegar a hacer. ¿Y por qué digo que es interesante o por qué digo que es costo efectivo? Porque si vamos al gold standard, que esto se conoce como la definición de el mejor método, ¿sí? Para establecer cuánto de masa grasa tenés y masa muscular tenés lo que se llama el DEXA, que es una tecnología que utiliza radiación y absorciometría, que básicamente es lo que algunos familiares de ustedes de la tercera edad, abuelos o abuelas, usan para ver cómo está la densitometría ósea, ¿sí? Para justamente ver qué riesgo tienen de disminución de densidad ósea y el riesgo de tener una fractura patológica. Es una tecnología bastante similar. Es muy cara, utiliza radiación y es algo que se va a regular para que uno lo utiliza en el consultorio de alguien, y esto no va a ser algo que francamente alguien va a estar mandando asiduamente a un paciente para ir viendo cómo va disminuyendo su grasa corporal. Así que esto muy probablemente se utilice en estudios de selección y métodos experimentales para alguna otra cosa. Después tenemos otro que se asemeja a un método de tortura medieval, que es el peso hidrostático, con el principio de la densitometría. Entonces, ¿qué se hace? Se pesa a una persona mientras está sumergida en el agua, porque utiliza el principio de que el músculo es más pesado que el agua, pero la grasa es más liviana que el agua. Entonces, lo que se hace hacer a la persona es pesarla fuera del agua. Muchas veces se trata de hacer una espirometría como para calcular cuánto aire uno tiene que restar, lo cual es muy controvertido, porque en teoría si el aire no pesa, en fin, y se hace entonces el peso de la persona bajo el agua para también tratar de establecer qué diferencia de porcentaje de músculo y grasa. Perdonen mi risa, pero me encantaría ver el día de mañana a alguno de ustedes en consultorio sumergiendo al paciente para pesarlos. Y luego tenemos métodos ya muy modernos de pletismografía por desplazamiento de aire, que se utilizan estas cosas que se llaman bot pods. Estos lo utilizan
los centros de ultra alto entrenamiento olímpico en países del primer mundo. Esto simplemente son estas cámaras que básicamente usan el mismo principio de, en vez de densitometría, espletismografía por desplazamiento de aire, ¿sí? Entonces, no sé muy bien el cómo de esta tecnología, pero si habíamos visto de cómo una persona se sumerge y se establece que el músculo es más pesado que el agua y la grasa es más liviana. Bueno, esto es lo mismo, nada más que no lo sometemos a esta tortura de sumergir al paciente, sino que tenemos estos aparatos ultra sofisticados que probablemente el día de mañana, si alguno de ustedes tiene, digo la suerte porque yo creo que es una especialidad muy atractiva de hacer medicina del deporte y sobre todo trabajar en un centro de alto rendimiento debe ser muy lindo. Conoces atletas famosos y de elite mundial y aparte te divertís haciendo todos estos aparatos. Así que, insisto, para la práctica médica corriente habitual tampoco es algo que se va a utilizar. Entonces, en resumen, porque esto es a lo que va un poco el propósito del práctico. Y voy a dejar de compartir pantalla. Acá está. Bien, entonces en resumen, ¿cuál es un poco el principio de este práctico y cuál es la enseñanza que se les va a dejar? Probablemente sea el tema menos evaluado en un examen parcial o examen final, pero lo que les quiero dejar con esto es que el día de mañana tienen que tener en cuenta que, los datos antropométricos que van a estar siendo evaluados por ustedes, nuestros pacientes adultos, están muy ligados a lo que es con el pronóstico de ciertos estados patológicos, que ya vimos que no es todo obesidad, porque muchas veces nos centramos en esto, en tratar de establecer que la persona sea obesa. Es muy importante el día de mañana cuando traten a sus pacientes, no solamente adolescentes, pero es muy común y cada vez más común en veinteañeras y treintañeras, y pongo el género femenino porque es de una gran prevalencia en el género femenino de trastornos de la alimentación y está siendo cada vez más común, y como estos son patologías con un riesgo de morbilidad y mortalidad muy altos. Pero también van a ver justamente lo más prevalente, ya que 6 de cada 10 adultos y con una prevalencia de 46% en la población pediátrica en este país, sufre de entre sobrepeso y formas mórbidas de obesidad. Entonces tenemos que saber qué herramientas tenemos que evaluar bien, porque también, lamentablemente, y esto lo veo en mi práctica día a día, sobre todo en pediatría, tenemos muchos falsos diagnósticos de sobrepeso y obesidad. Y esto genera un estigma muy grande en niños, en niñas y en sus familias, porque las conductas que se tienen que tomar a partir de esto pueden llegar a ser peores que justamente la enfermedad que estamos tratando de diagnosticar. Hablando sobre trastornos de la alimentación, sobre todo si esto la hacemos en niñas adolescentes que pueden llegar a estar desarrollando algún trastorno de autopercepción. Y de nada ayuda si nosotros en un consultorio de manera fehaciente, entre comillas, solo con hacerle un índice de masa corporal diciéndole que está obesa y tiene que bajar de peso. Si ustedes ya desde en este instante están tomando estos conceptos que acabamos de escribir, les va a ser muy importante, ya que esto aporta enormemente al día de su práctica diaria del día de mañana. Y prácticamente para todas las especialidades clínicas más abarcativas, es muy importante saber qué estamos haciendo cuando estamos sometiendo a una persona a una medición de índice de masa corporal, de circunferencia cintura, y cómo guiamos a partir de la obtención de esa información a hábitos más saludables para los pacientes que el día de mañana van a atender. ¿Sí? Creo que lo que tiene que quedarles del práctico es más bien todo esto que acabamos de repasar. No van a tener que memorizarse estas fórmulas, simplemente saber cuáles van a ser las cosas que, complementado al índice de masa corporal, que desde ya sí estaría bueno saber de los números del índice de masa corporal, cuando tenemos un déficit nutricional y cuando comienza a establecerse el rango de sobrepeso y obesidad. Probablemente esos dos números, para tenerlos un poco en la memoria, estaría bueno que también no solo por el hecho de que puede llegar a ser evaluado, cosa que no creo, pero está bueno que ya lo vayan teniendo en cuenta.
Bueno, vamos a terminar aquí. Escucho si tienen preguntas o dudas. Me quedo el tiempo que necesiten. Profe, Bueno, ahí para medir dice que no tiene que haber hecho ejercicio vigoroso. ¿Eso cómo afectaría? ¿Aumentaría el peso? bueno, el ejercicio, si recordarás, estimula y potencia el metabolismo en varios sistemas, con consiguiente pérdida de agua. Así que habitualmente el ejercicio va a favorecer el balance hídrico, sobre todo. Esto si hablamos en el corto plazo, porque no vamos a estar a hablar de alguien que va a ejercitar y lo vamos a pesar mucho tiempo después, pero a lo que hace a la alteración inmediata es en el balance de agua. Insisto, la pérdida de agua para afectar la masa corporal con ejercicio vigoroso probablemente no sea tan significativo. Pero bueno, es poco probable que alguien corra una maratón y lo primero que haga va a ser ir al consultorio y subirse una balanza. Así que, yendo a lo práctico, sí, probablemente es una aclaración que no está de más hacerle a un paciente que sí va a venir a la consulta de no hacer nada muy vigoroso o intenso. Pero básicamente la explicación sería por eso. Genial, gracias. Los leo también si quieren escribir las preguntas en el chat. Y si no hay dudas o preguntas, nos vamos todos a comer, pues. Espero que les espere a la gran mayoría de ustedes una rica comida. No es mi caso, pero bueno. Bueno, nos estaremos viendo en algún práctico en el futuro. Creo que recién me van a volver a ver el mes que viene. Así que gracias a la gran mayoría de ustedes por unirse. Mil disculpas que me uní un poco más tarde. Estuve teniendo un poco de problemas para encontrar en la sala. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por esperar y prestar atención. Les agradezco, queridos alumnos y alumnas. Que tengan una linda noche. Nos vemos pronto. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao.